21:45, seguimos aquí en Entre Líneas y rápidamente nos vamos a ir a hablar con un referente del empresariado cordobés. Empresariado cordobés que en las últimas horas emitió un documento, un duro documento. Las principales entidades empresarias de Córdoba advirtiendo el riesgo que hay por delante en la economía nacional si el gobierno no cambia de rumbo. Esa es la síntesis de ese documento que describe una serie de situaciones realmente muy delicadas por las que, bueno, hemos estado hablando a lo largo del programa de hoy. Manuel Tagle es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, gentilmente ya está en comunicación con nosotros. La Bolsa de Comercio de Córdoba es una de las firmantes de ese documento. Los saludamos, Manuel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Lo tenemos, Manuel? ¿Manuel nos escucha? Perdón, sí, ahora un gusto de estar con ustedes, un placer, estoy a disposición. ¿Cómo les va? Muchas gracias, gracias por estar allí. Bueno, cuéntenos un poco el trasfondo de este documento, el porqué de este documento y por qué sintieron la necesidad de advertir esto que mencionábamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que las instituciones empresarias de Córdoba, comandados, digamos, por varias, entre los cuales esto comenzó con el G6, claro, donde la Bolsa de Comercio de Córdoba es integrante, la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial de Córdoba. Se unieron también a ese grupo la mesa de enlace del sector agropecuario, las instituciones del sector agropecuario, que fueron en este caso 5, y la Bolsa de Cereales de Córdoba también. Es decir, hemos constituido un grupo que se llama la Mesa de la Producción de 12 instituciones empresarias que tratamos de contribuir a sacar este país adelante con nuestra opinión, con nuestra influencia desde el punto de vista conceptual e ideológico, ¿por qué no?, para que podamos orientar en el rumbo que el país necesita para dejar definitivamente tanta postración y tanta decadencia que este país inexplicablemente viene sosteniendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y sobre todo con los gobiernos kirchneristas, que son los que han introducido políticas populistas que consisten en distribuir riqueza sin el requisito fundamental de generarla, esa riqueza, de producirla, y por lo tanto eso ha generado una situación de gravísima inestabilidad, tanto económica como ahora política. Este gobierno claramente ha fracasado desde el punto de vista económico, ¿no? Más que nada por la falta de rumbo. Pero también venimos de un gobierno como el anterior, Manuel, que tenía otros preceptos y tampoco funcionó, ¿no? ¿Cuál es el problema del país que prueba modelos y ninguno funciona? Por ejemplo, Macri terminó con 53% de inflación. Sí, bueno, ahí entramos en un terreno en donde tenemos que ser muy delicados y en cierto modo analizar las cuestiones con cierta profundidad, porque el gobierno del presidente Macri introdujo reformas como las que nosotros defendemos, reformas basadas en la libertad de los mercados, la integración al mundo, el equilibrio fiscal, el equilibrio fiscal resolviendo los problemas de los congelamientos de las tarifas, por ejemplo, que es uno de los aspectos que definen en un porcentaje muy elevado el déficit fiscal. Y obviamente que el presidente Macri o el gobierno del presidente Macri se demoró en introducir estos cambios con la firmeza que debía hacerlo, porque, bueno, advirtió que había interferencias políticas importantes que no era fácil soslayar, no era fácil introducir estos cambios sin tener la oposición de muchos movimientos políticos, inclusive sindicales, piqueteros, sociales, que estaban sintiéndose a lo mejor afectados. Y la verdad es que lo cierto es que el presidente Macri entregó un gobierno con 35.000 millones de reservas, con mucho más de los que él la recibió, con un déficit fiscal que lo tomó con un déficit primario de 3,5%, casi 4%, y lo entregó con un 0,5%.
las tarifas se actualizaron, es decir, hubo progresos que la sociedad no convalidó o no validó, digamos. Y esos progresos no afloraron como debieron aflorar para que la sociedad los percibiera y apoyara la continuidad del proceso. Entonces yo no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo las ideas que en aquel momento se aplicaron, que nosotros en cierto modo defendimos también y dijimos, este es el rumbo correcto. El rumbo de sanear las finanzas públicas, de buscar reducir el déficit fiscal, reducir el tamaño del sector público. El sector público llegó a ser el 42% del Producto Bruto en el 2015 y en el 2019 era el 36%, se redujo bastante, pero no lo suficiente. Es cierto que hay limitaciones que los gobiernos tienen y que van a existir en el futuro, pero el grado de deterioro que hay en este momento en la economía por haber vuelto sobre las políticas de déficit, de emisión monetaria, de congelamiento de las tarifas, de intervenciones del Estado en la economía, es decir, renunciando al libre mercado, que el mercado fije los precios de todas las variables de la economía y no que lo fije un funcionario de turno, que en definitiva no tiene ni el criterio ni la objetividad que debe tener para fijarlo, porque el mercado es mucho más sabio que un funcionario de un gobierno. Entonces, estas cosas han vuelto a ponerse sobre la mesa y hemos llegado a una situación extrema donde hemos tenido que prohibir las importaciones porque no hay dólares, nos hemos quedado sin dólares y eso significa prácticamente una declaración de insolvencia del país. Que el país haya tenido que decirle a los importadores de insumos y de bienes terminados que se financien con los proveedores del exterior porque el Banco Central no les va a poder dar dólares, es realmente una situación de humillación para un país como Argentina, que ha tenido un superávit comercial, es decir, diferencia entre exportaciones e importaciones en lo que va del año, de aproximadamente 6 o 7 mil millones de dólares. Y el año pasado tuvo un superávit de 15 mil millones de dólares. ¿A dónde fueron esos dólares? Y bueno, se escaparon por falta de confianza a gente que quiso atesorarlos, que se fugaron, que se pagaron intereses, que se pagaron deudas que se debieron pagar. Y bueno, y en realidad nos hemos quedado por una cuestión de desconfianza sin dólares en la economía. Y esto le va a generar al país una situación de crisis muy profunda porque, como ustedes han visto, los comercios, al no tener importaciones, las fábricas al no saber exactamente a qué precio van a poder fabricar los productos, no hay precio en los comercios, hay temor y esto genera una situación de tensión muy extrema que es muy preocupante en este momento en la economía. Y los empresarios de estas instituciones lo que vemos es que debemos alzar nuestra voz para decir que hay que recuperar la sensatez, la racionalidad, poner en orden las cuentas del sector público, evitar los déficits, bajar el gasto público y por lo tanto liberar la economía para que encuentre su equilibrio lo antes posible. Manuel, ¿ustedes creen que puede haber un riesgo de colapso cercano? Yo creo que algunos economistas muy prestigiosos, como por ejemplo el que nos asesora a nosotros en la bolsa, Guido Sanleris, ellos piensan que Argentina tiene una situación hoy con el precio de los commodities, donde ustedes como sector agropecuario, Río Cuarto es una ciudad muy agropecuaria, también industrial, por supuesto, y los precios de los commodities están generando un superávit comercial muy importante que hace que si bien están escaseando los dólares, es posible que no se llegue a un crack económico, pero yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que el hecho de que los comerciantes no tengan precio, no puedan vender y han subido los precios para cubrirse por encima de lo que seguramente se necesita, ya es un síntoma de descomposición del proceso de la economía. Y esto no sabemos bien cómo termina. En este momento dar una opinión sobre cómo va a evolucionar la economía en los próximos 15 días, 30 días o 60 días es muy difícil. Porque depende de las cuestiones políticas, depende de los respaldos que tenga
la ministra, depende de las convicciones que tenga la nueva ministra, que parece ser que son convicciones muy tenues, no son firmes, y para revertir una situación como esta hace falta un ministro con mucha convicción, con mucha firmeza, y en los cambios que yo acabo de describir, para que esos cambios tengan éxito, porque si son tenues, si son sin convicciones, obviamente no generan confianza. Está Lo claro. que hay que restituir en el país es la confianza. Está bien. Manuel, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un placer como siempre estar con Río Cuarto y con el sur de Córdoba, que tenemos un gran aprecio por toda la ciudad del sur. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dando su mirada sobre este momento tan particular de la Argentina a partir del documento que firmaron esta mesa de la producción, que es como el G6 más las entidades del campo, ¿no? Que se han sentado alrededor de una mesa para dar su opinión y emitir este tipo de documentos. Bueno.